Hola, buenas tardes. Como ya dijeron, bueno, yo voy a hablar en español y más bien en una variante exótica del español que es el español chileno. Entonces, intentaré que se entienda. Yo les voy a contar la historia de un proyecto que hicimos hace un par de años con un colega, con que uno es mis estudiantes también, Harry, y que tiene una particularidad. Es un tipo raro, exótico y que es abogado y le interesan los temas de protección infantil y está haciendo su doctorado en esa misma línea. Por diversos motivos hoy día no pudo venir, pero básicamente el sobretrabajo lo mató. Pero yo creo que también permite, o el aporte que nos dio fue una visión que es diferente a la, por ejemplo, la del trabajador social. Les voy a contar por qué y también tomando algunos de los casos o de los temas que comentaba Rami. Hay otras disciplinas, como la medicina en particular, donde se invierte mucho en encontrar los falsos positivos y en identificar específicamente los distintos tipos de errores. Y eso básicamente porque ellos intentan estar basados en evidencia y finalmente si meten la pata se echan una vida. Y en general ahí sí funcionan los modelos de directrices. Hace un par de años, dentro de las cosas exóticas que me tocó hacer, fue justamente validar algoritmos para Papa Nicolau. Ustedes se cuentan que hace un sociólogo metido en validando algoritmos de Papa Nicolau, pero efectivamente los modelos tienen unas gradaciones y son capaces de adaptarse a los contextos particulares. Y en ese marco ahora les voy a contar qué pasa cuando uno hace políticas tratando o sin considerar necesariamente los contextos particulares. En general hoy día el tema de la toma de decisiones tiene que ver con el leer y el entender el contexto y asumir justamente que por más buenas intenciones que uno tenga al momento de implementar una política, si no entiende el contexto y no entiende los procesos asociados a la implementación de programas o a la implementación de cambios sociales, puede terminar metiendo la pata o, como decía Rami, generando más mistakes en esos procesos. ¿De qué se trata esto? Hace un par de años, esto es un estudio que hicimos en el año 2012, salió recién publicado el año pasado, lo que por cierto en el caso científico nosotros estamos acostumbrados, pero si uno lo piensa desde el punto de vista de la implementación de política y lo que uno puede aprender de la política pública, es un mistake. Esto tiene que ver con la implementación de los tribunales, de las salas Gesell, para reducir en este caso victimización secundaria en un tribunal de familia, que fue una experiencia piloto. Entonces, ¿quiénes son los que principalmente financian las experiencias piloto? Los bancos que implementan o que proponen soluciones y a partir de una experiencia salen a vender la misma experiencia en diferentes países. En este caso, el foco fue evaluar el proceso de implementación de esta sala de entrevista en un tribunal de familia en Melipilla, básicamente toda la ciudad revolucionada por esta cuestión. El Poder Judicial estaba muy contento porque iban a implementar este dispositivo donde se iban a entrevistar los niños y que por arte de magia iba a reducir la victimización secundaria, les iba a entregar el derecho a ser oídos, y todo a través de muchas buenas intenciones de los abogados de la Corte Suprema que esperaban que esto efectivamente resolviera el problema. Porque ustedes saben, esto es como las vacunas, uno llega y con esto evita el problema. Pero en general los procesos sociales son un poco más complicados que eso. Lo que nosotros hicimos fue hacer una evaluación independiente del proceso de implementación y principalmente nos enfocamos en esas dos áreas, la implementación y algunos efectos iniciales. O sea, qué pensaban los actores, qué pensaban los niños en el marco del proceso y básicamente nos interesaba saber si la sala servía de algo. ¿Cuáles son las dimensiones que nosotros miramos? O sea, eran 4 áreas. Primero nos interesaba ver si si los actores del territorio sabían quiénes eran sus colegas, que puede parecer de perogrullo, pero estando en el territorio nos dimos cuenta que no necesariamente las redes de infancia se mueven en términos colaborativos, sino que funcionan por conveniencia. Entonces me llevo mejor con la policía de investigaciones, si tengo problemas denuncio en investigaciones. Me llevo en realidad mejor o tengo a alguien que conozco en el Ministerio Público, voy directamente al Ministerio Público. Entonces, los procesos de selección de partners y de asociaciones en el marco de las propias redes de infancia son también selectivos, o en ese tiempo eran también selectivos porque no había un protocolo establecido.
nos interesaba saber si entendían o asumían que era la victimización secundaria. En general sí fue un tema. Y por otro lado, el tema del derecho del niño a ser oído en el marco de los procesos judiciales. Y finalmente nos interesaba tener claridad de si conocían la sala, la encontraban linda, qué pensaban si se comía o no, pero nos interesaba saber si estaba en su imaginario que eran estas salas de entrevistas. Finalmente, con el paso del tiempo, esto terminó en el proyecto de ley de entrevista video grabada y ahora se implementaron en casi todos los tribunales del país salitas de entrevista video grabada. La verdad, no sabemos si los resultados salieron muy tarde o qué, pero efectivamente de las cosas que sí sabemos es que se implementaron las salas, pero no necesariamente se implementó lo que tenía que venir aparte, que era el contexto, y que era leer el contexto. ¿Qué es la sala Gesell? En general ustedes ya no tienen más o menos claro. Es un dispositivo de entrevista donde al interior de una sala un especialista entrevista a un niño y fuera de la sala, a través de un espejo, se encuentran los intervinientes en el proceso. En este caso el juez, defensa y Ministerio Público, haciéndole preguntas que son transmitidas al niño a través de un especialista que usualmente está con una muela o se hace un guión de forma previa. Pero es el espacio en el proceso donde básicamente se puede obtener información del niño. Esto principalmente para reducir la victimización secundaria, que es hacer que el niño reviva de forma sistemática la experiencia traumática. La idea de la entrevista video grabada entonces es facilitar el derecho a defensa con la noción de las contrapreguntas por parte del entrevistador experto, pero además facilitar la existencia de la evidencia a lo largo de todo el proceso penal sin necesariamente preguntar y contrapreguntarle al niño. En ese marco, el foco principal estuvo puesto en el marco del proyecto de ley en la capacitación del personal o del profesional competente, que se esperaba que fuese alguien que tuviese un profesional, en este caso psicólogo, con experiencia en infancia y con experiencia en forense, básicamente. ¿Qué es lo que hicimos? Básicamente nos fuimos a entrevistar a toda la gente que estaba metida en la red de infancia. Pasamos por todas las posibles áreas donde podía haber alguien que lidiara con niños y además les preguntamos, hicimos el ejercicio de preguntarles que nos dibujara su proceso. Y eso finalmente fue lo que creemos que fue más interesante. Es como, ya, si a usted le llega un niño con este problema, ¿usted qué hace? Y quedamos con una serie de evidencia documental de que nos mostraron su proceso, con quién se contactaban y qué es lo que ellos esperaban hasta llegar al tribunal. Y bueno, pasamos por todo ese lado, la Fiscalía no quiso participar. Vamos rápidamente a los resultados. En general, todos sabían de qué se trataba, porque la sala Gesell en ese momento se mostró, se cortaron cintas, se hicieron cócteles y se mostró este nuevo dispositivo que iba efectivamente a solucionar la victimización secundaria, porque ahora sí que sí, íbamos a escuchar a los niños y ahora sí que sí, íbamos a lograr además que no se vulneraran los derechos de los niños. En ese caso, y en este marco, a pesar de que estaban todos convencidos de que la sala era buena y todo, no tenían bien claro para qué era. Sí, hay una sala bonita, ¿cachai? Como con sillones infantiles, hay una psicóloga que andaba dando vueltas, pero en realidad no tenían claro si era justamente para escuchar al niño, si era justamente para no victimizarlo, si no era para que quedara el registro video grabado. El objetivo principal de la sala nunca estuvo muy claro entre todos los actores. Después nos pasó una cosa más extraña, pero se las voy a contar al final de esto. Y claro, dicen que la sala tenía relación con los derechos del niño, todos estaban de acuerdo en que esta cuestión servía para algo, pero no necesariamente sabían para qué. Y lo que nos dimos cuenta, y que es el resultado 3, pero que mejor voy al diseño, que esta yo creo que es la parte más interesante, nos dimos cuenta que habían múltiples caminos para poder llegar al tribunal, y había múltiples modelos de derivación y salidas administrativas. Cada uno de los miembros de la red de infancia tenía su propio proceso, que podía tener caminos alternativos y formas alternativas, y ellos pensaban que estaban haciendo lo mejor por el niño. Pero ¿qué pasaba? El niño declaraba o contaba su problema en el centro. Después llegaba o a investigaciones o a carabineros, donde le preguntaban de nuevo. En este marco, la Policía de Investigaciones creó su propia sala Gesell.
Entonces, sí, porque era para que el niño contara más tranquilo y además porque la sala, tú sabes, tiene este poder mágico de eliminar la victimización secundaria. Entonces, claro, tenían una policía, mujer en este caso, porque además parece que las mujeres tenían mayor capacidad de hablar con los niños. Y de la Policía de Investigaciones iba al Tribunal de Familia, donde de nuevo a otra sala Gesell a decir lo mismo. Entonces, principalmente nos dimos cuenta que el tema de la implementación finalmente no eran todos tapados, por cierto, de muy buenas intenciones para evitar la victimización secundaria. Y también para darle a los niños la oportunidad de hablar en su proceso y demás. Pues nos dimos cuenta que el problema acá es que no necesariamente se entendió la idea de para qué servía la sala. Y por otro lado, tampoco estaban muy claros los procesos internos y cuál era el protocolo de derivación. Entonces, por cierto, cuando dijimos eso, la gente del Poder Judicial casi nos colgó, nos querían colgar en la plaza pública, porque además esto lo hicimos con fondos del Ministerio del Interior para evaluar una política del Poder Judicial. Entonces era el fondos del Ejecutivo para que unos tipos de una universidad evaluaran una actividad de otro poder del Estado. Esto significó que terminamos en la Corte de Apelaciones de San Miguel con una jueza, una ministra excelentísima, ilustrísima, amenazándonos que nos iba básicamente casi a comulgar si terminamos contando toda la historia. Pero para nosotros lo más importante en el marco de este proceso fue entender que existió y que creemos que es lo que finalmente pasó en el proyecto de entrevista video grabada y en la implementación a nivel nacional de las salas, cierta noción mística o mágica de que las salas reducían la victimización. Y que no las personas, y que no los actores del sistema se tienen que poner de acuerdo y efectivamente es como si encuentro un caso, utilizo el camino más corto para que este niño termine declarando si le pasó algo. Entonces, claro, nos dimos cuenta que las salas Gesell se convirtieron como en el ambiente ameno en las diferentes instituciones, porque ¿qué pasó? Nosotros partimos esto en agosto de un año y terminamos aproximadamente en febrero. Y ya habían planes para también generar en la OPD otra sala Gesell. ¿Por qué? Porque era más ameno y porque si ya lo tenía el tribunal y lo tenía la policía, ¿cómo no vamos a tener una sala acondicionada con motivos infantiles, así como con unos Mickey y cosas por el estilo, para que los niños sientan más a gusto? Entonces, claro, ¿cuál es el riesgo que uno tiene cuando se enamora de los dispositivos? Que finalmente los puede replicar ad infinitum, pero no está cambiando ningún proceso. ¿Qué es lo que pudimos aprender nosotros de esta historia? Que lo importante son los procesos. Y si el proceso y el flujo no está mapeado, lo que tenemos son instituciones que les gusta verse bien y les gusta hacer cosas con la mejor de las intenciones. Y básicamente lo que vamos a tener es un dispositivo que uno puede replicar en todos los diferentes lados. Pero si uno no es capaz de mapear y de entender el proceso, de alinear a los diferentes actores en el objetivo final, que en este caso era reducir la victimización secundaria y además facilitar que los niños tuviesen derecho a voz en el marco de su proceso penal, podemos terminar en esta especie de exaltación del objeto. Y eso tiene que ver con otro foco, y que Rami también lo remarcaba, que es en los procesos y en este caso en los procesos de implementación, no solamente es necesario liderar, y a las instituciones les gusta liderar, aparecer haciendo algo que todo el resto no está haciendo. Eso fue lo que nos pasó en el caso del Poder Judicial. Fue alucinante cuando tuvimos que presentar estos resultados y estaba la presidenta del tribunal, que era la jueza de Melipilla. Yo creo que pocas veces en la vida me han insultado tanto, pero fue bien entretenido porque finalmente ella estaba súper feliz de que estaba con esto cambiándole la vida a los niños de Chile. Y estaba muy convencida de que efectivamente el implementar la sala había hecho que los niños efectivamente fuesen menos victimizados y este era su grano de arena, este era su paso a la posteridad. Pero ¿qué pasó? En realidad, como solamente se enfocó en el tribunal y en la actividad del tribunal, los niños ya llegaban maltratados y llegaban machucados como membrillo antes de llegar al tribunal. Entonces, si uno no controla el proceso de control de calidad o no mira hacia atrás, pierde la trazabilidad del producto. Y en este caso, el foco estuvo, y esa fue la principal lección, el foco estuvo en la implementación de un producto, en la implementación de una sala con buenas intenciones.
pero no estuvo puesto en el usuario. Y en general nosotros los sociólogos nos dicen que lo que nosotros aportamos en comparación con otras disciplinas, por ejemplo, los abogados son buenos para decir, esta es la solución de algo, y adjudican después. Y son normativos y son prescriptivos, por definición. Entonces, claro, para ellos la sala era la forma de reducir la victimización secundaria. En el caso de los economistas les gustan los grandes números y les gusta también ser prescriptivos, con un intervalo de confianza entre medio. Pero lo que miran son estructuras, no miran procesos. Entonces a nosotros, a los sociólogos, siempre nos enseñaron, o al menos en mi generación nos enseñaban todavía, que lo importante era entender al beneficiario, que está pensando la persona que pasa por este proceso, que está pensando el que adjudica, y que están pensando los diferentes actores en esta línea. Por eso nos fuimos a preguntarles qué pensaban de la sala. Y nos dimos cuenta que todos estaban pensando en sus instituciones, no estaban pensando en el niño. No estaban pensando en el crío que tenía que pasar por toda esta encuesta, por todo este segmento, pero todos estaban tratando de hacer igual lo mejor para el niño, a través de las redes que tenían. El resultado es que, a pesar de que la sala se implementó, terminó como ley, hoy día es ley de la República, ya se licitaron toda la construcción de las salas prehechas, porque además son estandarizadas. Exacto, muy importante el contexto, entonces hacemos todas las cosas iguales, del mismo color, para que no sientas que estás en una sala donde vas a tener que contar tus miserias. No, es un lugar acogedor y estándarmente acogedor en los diferentes tribunales. Nos dimos cuenta que al no poner el foco en la red local, que finalmente son los que ven todos los días estos problemas, lo que estábamos haciendo era comprar una linda oficina prefabricada. Y finalmente lo que se implementó es una linda oficina prefabricada, pero nunca se hizo la segunda parte, que eran los protocolos y el cómo usar el manual de instrucciones. Y en general nosotros somos muy buenos para utilizar los instrumentos sin leer las instrucciones. Y eso es lo que les puedo contar de esta experiencia. O sea, fuimos a un tribunal con la mejor de las intenciones y nos encontramos que la mejor de las intenciones no necesariamente le resuelve el problema al niño. Sí, pero sí se la resuelve una serie de personajes que básicamente tratan de hacer lo mejor posible con los recursos que tienen. Pero el sistema no cambia por implementar dispositivos como este. Eso les puedo contar. Si alguien tiene una pregunta, su pregunta es mi sueldo. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Tiene el micrófono? No sé, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí. Sabes que quería hacer como unas precisiones Sí. respecto a lo que señalaste para empezar. Bueno, no se consultó a las bases respecto, o a la gente que trabajábamos con los niños respecto a la implementación de salas GESE. Eso es algo que vino de arriba, que tiene que a lo mejor tiene que ver con alguna cosa económica, quizá quien se visitó, porque la verdad es que entre las personas que trabajamos con niños no está claro si es adecuado o no exponer a los niños a estas entrevistas en tribunales, aun cuando por derecho tiene derecho a ser oído y participar en su proceso, pero no está tan claro porque por otro lado está todo lo que guarda relación con el trauma infantil y todo lo que se puede generar al exponer a los niños, especialmente como señalaba acá el expositor, con personas que a veces no saben hacer una buena entrevista. Pero se implementaron estas salas, pero es distinto la implementación en tribunales de familia, que está dirigida a oír al niño, que la implementación en otras instancias donde está dirigida a obtener información para el proceso penal. Por lo tanto, son absolutamente distintos los objetivos. Ya, entonces ahí no podemos mezclar en las salas de tribunales de familia con la entrevista video grabada y donde eventualmente se puedan utilizar las salas GESEL u otros lugares, porque eso se está haciendo, esas coordinaciones, las salas GESEL de tribunal de familia u otros lugares para hacer la entrevista video grabada. Son dos cosas distintas. Ahora, por supuesto que una sala GESEL no evita la victimización secundaria, ¿ya? Y yo creo que están siendo absolutamente subutilizadas en tribunales, cosa que no sé si estoy de acuerdo o no, porque no siempre estoy de acuerdo con que se entrevistan los niños en tribunal, pero son cosas como distintas. Entonces, como mezclaste proceso penal, tribunales de familia, salas GESEL, la verdad es que están hechos para distintas cosas. Yo creo que se gastó mucho dinero en algo que no está siendo bien utilizado, efectivamente, que no resuelve el problema de la victimización secundaria, pero igual hay que tener claro que
En tribunales de familia se implementó solamente para escuchar al niño en su derecho a ser oído y no tiene que ver con los procesos penales. Incluso cuando los niños vienen derivados de Fiscalía o Ministerio Público por haber sido víctimas de una situación abusiva en tribunales de familia, no se les escucha para no hacer esta doble entrevista. Por eso a lo mejor generó esos resquemores en algunos, porque hubo como una mezcla en el estudio de Sara Gesell. Sara Gesell sí se han implementado y ahora espero que le den un buen uso con esto de la entrevista única, porque se van a coordinar las distintas instituciones para ocuparlas, porque realmente sí es una inversión millonaria que no tuvo el sentido, que no se le preguntó a nadie y que realmente yo creo que no está cumpliendo en muchos lugares para lo que fue creado. Sí, ¿puedo responder? Estoy de acuerdo. Este estudio, y esa es la gracia que tiene, es previo en términos temporales, porque es del 2012. Entonces, efectivamente, en ese periodo todavía efectivamente habían derivaciones al Tribunal de Familia en casos de maltrato grave, principalmente para dictar protecciones. Entonces, efectivamente, tuvimos todo ese circuito y además, como puedes ver, efectivamente es caótico. Esta cuestión, habían rebotes entre instituciones por el mismo proceso. Pero en ese tiempo todavía no está ni siquiera el proyecto de entrevista videograbada. Así que sí tenemos esa mezcla, pero era la mezcla que encontramos en el territorio en el momento donde estábamos estudiando. Sí. Justamente atendiendo el criterio de temporalidad. Entonces, hoy que está la ley de entrevista única videograbada, ¿se soluciona el problema en tu opinión? ¿Sí? ¿No? El tema es que si no tienes una eficiente red de derivación, vaya a seguir preguntándole, porque efectivamente tenéis puntos de entrada. O sea, el tema es si hay un protocolo claro de llegada al punto de la entrevista videograbada. Y en los procesos de implementación generalmente no van acompañados de esa sección. Y lo principal es que las redes de infancia, y ustedes que participan en estas cuestiones, tienen absolutamente claro que en general uno funciona en términos de conveniencia institucional. Me llevo mejor con este gallo con el que lidio permanentemente, que me va a hacer el caso más expedito, porque si no voy a tener al niño con un problema X por otro día más y voy a ir a la fila. ¿Está? Entonces el tema es que justamente estos enlaces institucionales, que están hechos principalmente, que uno los genera a través de confianza y de tiempo para poder facilitar procesos, terminan generando historias alternativas y también terminan generando espacios decisionales diferentes. Entonces no necesariamente estás haciendo el óptimo y no necesariamente estás reduciendo el problema, sino que estás ocupando el camino institucional más fácil. Y todo esto siempre con las mejores intenciones. Sí, ese es el principal elemento. Entonces, en la medida que no estén modelados los procesos, y los procesos son diferentes, si tú tienes una institución prestadora de servicios, es diferente si estás en una ciudad capital o si estás en un pueblo más chico, si tienes un hospital o si tienes un CEFAM. Entonces, esas redes varían. Entonces, si efectivamente no se pone el contexto adentro y no se modelan a nivel local, es difícil entender cómo tú puedes mantener cierto estándar institucional. Tengo tres dudas, ¿Sí? o sea, dos dudas y una creo, propuesta, no sé, yo soy ignorante de este tema, pero si uno elabora un proyecto en ese orden, uno me imagino que tendrá, y esto sería como responsabilidad de ustedes, digamos, de averiguar cómo está el estado del arte de la cosa. O sea, si a mí me dijeron que se podría implementar esto, averiguaría, bueno, ya se han implementado estas salas Gesell en otros lados o no, primero para tenerlo como piso y no encontrarme después con la sorpresa. Lo que me llama la atención, esto fue un proyecto Fondesit, ¿cierto? Es un fondo de seguridad pública, que es un fondo específico del Ministerio del Interior para evaluar políticas de seguridad y justicia. No sé cómo será ahí con los otros proyectos, pero cuando uno presenta proyectos, por ejemplo, Fondet de interés público, tiene pares evaluadores que dicen, no, lo que tú estás proponiendo ya se conoce ya, por ejemplo. Ahí se tienen todo esto antes y uno se retroalimenta inmediatamente y dice, en realidad no sabía yo eso, por decir algo. O al revés, que dice, es un gran aporte, una novedad muy grande y te dan estímulo para que tú sigas adelante. Entonces, por ahí no entiendo por qué ocurrió ese problema, digamos, como que no se sabía que había otros salas Gesell en otras partes. Pero ya la cosa está derramada, no sé si la leche ya se derramó. Entonces, veamos en el lado positivo. Hay muchas instituciones que tienen salas Gesell. Lo que tendría que hacerse, me imagino yo, sería que se certificaran con las personas idóneas, para que entonces, en cualquier lugar, ¿dónde querían hacer la entrevista? ¿En la PDI? ¿En la ODP? ¿O en cualquier licencia? OPD, perdón. En la OPD o en otra,
que sea equivalente. Lo que no puede ser, porque entonces sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, es que me dicen, no, la que te hiciste la entrevista en la PDI no vale, ahora tienes que pasar de nuevo por acá. O el tribunal, como última instancia, diga, no, todas las otras no valen, la que vale es la mía. No, ahí estamos mal. Es como que, no sé, en el ámbito de la medicina, por ejemplo, se dijera, no, el examen médico legal que se hizo para constatar si había violación o no, esa yo no le creo, esto tiene que hacerse de nuevo en otro lado. Imagínate que fuera así en ese ámbito y entonces no, ese examen que te hiciste ayer no te sirve, hay que hacerlo de nuevo. Sería atroz, ¿cierto? Bueno, aquí yo creo que es lo mismo para los niños. Entonces, yo creo que aquí daría como para un proyecto de decir cómo se implementa con los profesionales adecuados todas estas áreas que todas hacen estándar. Es como decir, no sé, yo me entrevisté con un pediatra, me diagnosticó esta enfermedad a mi hijo. No importa, fue este pediatra o el otro y diagnostican lo mismo. Tiene la misma certificación. ¿Me fijas? No como que voy pidiendo, ¿qué opinó? ¿O qué se hizo cómo se hizo la entrevista en esta sala y cómo se hizo en la otra? Debería ser tan estándar que, como si tú dices, mira, ya hizo una entrevista suficiente, basta. No tiene que hacer otra. Bueno, ahí... no sé, a lo mejor estoy poniendo el agua caliente. No, ahí hay dos cosas. Efectivamente, este fondo es un fondo competitivo y sí hicimos la revisión del estado del arte, pero además este fue un punto bien particular, porque este era el primer piloto real de una sala en un tribunal de familia. Entonces era la primera experiencia... Sí, claro. Sí, claro. Este proyecto no implementó la sala. No implementó, nosotros evaluamos la implementación. La implementación que era con unos fondos distintos. Sí, claro, que eran fondos del Poder Judicial y como ocurre en estas cosas, cuando una institución arma un piloto, llama la atención, entonces a las otras instituciones les interesa también no perder la atención y se meten ahí mismo. Por supuesto, con lo cual tiráis efectos de confusión y generáis problemas sobre problemas. Pero el otro elemento es, el tema de la certificación salió después. De hecho, me acuerdo un par de amigos del mundo de la psicología forense que estaban viendo cómo inventar una certificación para poder armar así como los diplomas. Antiguamente uno puede generar diplomas de cualquier cosa, en general. Entonces iban a crear como una certificación especializada en esta cosa y negociarla con el ministerio como para obligar, así como el curso mediador, que estaba para ser mediador en el Ministerio de Justicia. Entonces, en ese tiempo, un amigo que estaba de jefe de división, había salido hace poco jefe de división en ese tiempo era Defensa Social. Estaban con el tema, claro, como, ¿y por qué no certificamos a los peritos que van a participar en esta cuestión? No sé efectivamente si en la ley final se incorporó. Entonces sí, hay una certificación específica y tienen que pasar, asumo, por conocimientos de infancia y forense. Pero lo mismo con las certificaciones o con los estándares de las salas GESEL, o con los estándares de las salas de entrevista videograbada. Al momento que uno genera un estándar, está también limitando el mercado para los posibles oferentes. Pero sí, una de las cosas que también hablamos un día con Ricardo, es que de las cosas que sí se saben por los estudios que hay hasta ahora, es que el entrevistador se importa. Y la formación del entrevistador se importa. Y eso sin duda es crítico también. Sí, yo solo quería hacer un comentario, quizás poder conectar, porque efectivamente la ley se tiene que certificar y de esa manera homologar el cómo entrevista más que el entrevistador. Pero buscando un poquito los aprendizajes de este estudio, que también es bien removedor, porque nos deja un mal sabor, ¿cierto? Es poder mirar qué ocurre en nuestro país, que como tú partiste diciendo, que en el campo de lo social, que cuando tomamos decisiones con la infancia, nuestros mecanismos para reducir el error no están implementados, o al menos son los mínimos. Entonces, yo quisiera un poco llevar la reflexión en relación a lo que nos planteaba Rami y tu exposición, a cuáles pueden ser los mecanismos en una realidad territorial como es Chile o Latinoamérica, que nos ayude a los estados a avanzar en generar estrategias para monitorear, mecanismos que nos permitan, los protocolos, ¿cierto? Esta curva de toma de decisiones que nos permita evaluar el impacto de estas tomas de decisiones con un usuario que es un niño en desarrollo, que es una persona que evoluciona en periodos críticos, que van cambiando en momentos muy breves. Yo me quedo con de tu investigación el mal sabor, pero también el gran aprendizaje de lo importante que es evaluar, más que implementar una acción, ¿cierto? O una metodología, es poder evaluar cómo impacta esa metodología. Esto que hablamos de la ciencia de la implementación. Y por otro lado, cómo podemos colaborar desde la universidad, desde los programas en los cuales estamos trabajando, para generar condiciones que puedan monitorear
y acompañar los procesos de toma de decisiones y cómo avanzar, porque efectivamente ustedes nos cuentan de países que colaboran, que comparan estas tomas de decisiones, pero nuestra realidad actual acá todavía estamos con cada organización probando sus metodologías y no estamos siendo capaces ni siquiera de tener una base de datos unificada que nos permita seguir a un niño después que ha pasado por un determinado programa 5, 10 años después. Invertimos mucho más en seguir a la persona que cometió el delito y saber si logró reincidir o no y qué tipo de reincidencia realizó, pero no invertimos menos en este seguimiento. Entonces, yo quería reflexionar, agradecer esa investigación también, lo importante que es preguntar, quién entiende, quién implementa una metodología y aún así y conectarlo con lo que nos mostraba en relación a cómo usar la evidencia para tomar decisiones y cómo avanzar. Hay una experiencia en Chile que funcionó relativamente bien en implementación, que es la reforma procesal penal. La reforma procesal penal tuvo una gracia, o sea, yo participé en el proyecto de la GTZ, que eran los alemanes que hacíamos más o menos lo mismo que hacíamos acá, y estuvimos acompañando el proceso. Entonces, ¿qué hacíamos? La reforma se implementó por etapas, entonces partió en esta región, y en la cuarta región, y después se fue expandiendo a otras regiones. Pero se basó en una idea básica, que había que aprender del proceso. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos veníamos a las regiones, nos juntábamos con todos los actores, nos encerrábamos, planificábamos, hacíamos unas cositas exóticas que es el Metaplan, que es una planificación por tarjeta, y partimos por una cosa bien simple. Logramos que las instituciones se conocieran los encargados, lo que facilitaba y permitía hacer el flujo porque ya tenía una contraparte en el otro lado, contraparte que conocían todos los demás tipos de la red. Y por otro lado, los tipos eran capaces de decirse cuáles eran los problemas institucionales que veían. O sea, ¿por qué yo trabajo con investigaciones y no con carabineros? Y eso fue brutal. En la implementación de la reforma hubo serios problemas porque los fiscales se entendían mejor con la gente de la Policía de Investigaciones porque hablaban más normal. Entonces pueden parecer idioteces, pero hablaban más como ellos. Entonces se podían comunicar mejor. Y esa cuestión significó que al principio, en el proceso de implementación de la reforma, la mayor parte de los casos se los pasaban a que llegaban denuncias al Ministerio Público, iban del Ministerio Público a hacer la Policía de Investigaciones. Entonces, cuando ponemos eso en perspectiva, nos damos cuenta que al momento de implementar una política, el elemento crítico es entender, por una parte, no perder de vista al beneficiario, pero además tenemos que entender quiénes son los colegas que están trabajando en el campo. Y si no tenemos una metodología de implementación en el territorio y de apropiación de las herramientas, estamos perdiendo plata. Estamos teniendo herramientas bonitas, pero que no las vamos a ocupar para ponerle flores encima, vamos a poner encima los archivadores con carpetas. O sea, los archivadores con los diferentes archivos nomás. Pero no los vamos a utilizar en términos del objetivo final de la política, que es acelerar, en este caso, hacer el proceso más expedito y más justo, o en el caso de las políticas sociales, la reducción de victimización secundaria, evitar que los niños cuenten la misma historia 10 veces. Pero en el caso de la reforma, eso funcionó. Y funcionó porque se implementó de forma gradual y con el objetivo de aprender de la implementación de las fases piloto en las próximas fases de implementación. Yo me acuerdo porque eran páginas y páginas de horrores al principio y los fuimos reduciendo, como por ejemplo que partíamos con que se conocieran todos, porque las instituciones tienden a cerrarse internamente. Entonces lo primero es, al momento de implementar una política que tenga que ver con un beneficiario final, lograr que todos los involucrados se pongan de acuerdo. Es tan simple como poner té en el medio, así como una tetera que está con un par de té y empiezan ya la gente a conversar. Y por cierto, dejar todo en acta. Me trajo a la memoria, y voy a hacer un aporte a través de lo que tú planteas, bien curioso, que cuando yo estaba a cargo de un proyecto FONDEF sobre entomología forense, ¿ya? Y hicimos una videoconferencia con conexión de todas las fiscalías, salvo una que por un problema técnico no se pudo conectar. Entonces nos pidieron, ¿podrían venir a contarnos qué es lo que hablaron? Ok, partimos a la región de los lagos. Y llegamos allá y explicamos, era un proyecto que el mandante era la PDI y la institución asociada del Ministerio Público. Y llegamos allá y contamos todo nuestro cuento. De repente le dice, sí, muy bonito, pero nosotros no trabajamos con la PDI, trabajamos solo con carabineros. ¿Y por qué?
No, porque Carabineros hay en todas partes, la PDI no está en todas las ciudades y localidades. Aquí hay localidades chicas del archipiélago de Chiloé que hay Carabineros, pero no PDI. Algo que no habíamos pensado. Entonces, en esa localidad de ahí, entonces lo que tú dices es muy cierto, conocer a los actores Sí, locales. claro. Entonces puede ser que en otra región sea al revés, que digan, no, nosotros trabajamos solo con la PDI. Y para nosotros fue, Sorpresa para nosotros. y fue un tema resolver estos dilemas entre las policías. Y va a ser un problema lidiar entre los prestadores locales de servicios de protección y, por ejemplo, la gente que lidia con las OPD, con la gente de, por ejemplo, el tribunal. Entonces, en general, lograr que se pongan de acuerdo. Pero la base de una sana implementación de política es que los actores sacan parte de ella, no queda otra. Pero si hay experiencia y si está sistematizado, o sea, de la reforma procesal penal, y no es porque no es porque salga un libro mío de la reforma procesal penal en mayo, pero estoy pasando el aviso, es una experiencia que en términos de implementación fue bastante razonable y fue razonablemente exitosa. De hecho, ahora la exportamos y podemos venderle a otros países la misma idea. Pero ahora sí, eso, si no hay más preguntas.